¿Qué tal? Sean todas ustedes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo diálogo regional en el minuto en el que nos reunimos para analizar lo que se viene en este proceso, distintos procesos que se están viviendo en nuestras regiones, y el que hoy nos convoca es el por qué un gobernador regional, esta nueva figura que surge acá en el ámbito de la descentralización. Y para conversar de ello y de otros temas, estamos también acá junto a nosotros con Esteban Smulewicz, quien es abogado académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte, candidato a doctor en Derecho en la Universidad de Leiden, Países Bajos. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, gracias Silvia. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias. Pasamos también a nuestro próximo invitado, que es Egon Montesinos, de profesión trabajador social, exintendente, director del Centro de Estudios Regionales y del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás, Egon? Muy bien, Silvia, muchas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso igual a Esteban por compartir esta entrevista. Bueno, este tema es muy relevante. Estamos en pleno proceso de las postulaciones, de las inscripciones de candidatura de este cargo que resulta relevante, el de gobernador regional, porque además de inédito, ofrece una alternativa a los ciudadanos y que es el conocimiento de un programa previo a la época de votaciones. Preguntarte, Esteban, ¿cómo ves en definitiva esto y por qué un gobernador regional? ¿Cómo se da esta relación? ¿Cómo lo analizan desde este punto de vista en cuanto a la participación ciudadana, en cuanto a este tema del programa, a dar estabilidad, en definitiva, a las comunas? Bueno, efectivamente, la elección directa de los gobernadores y las gobernadoras regionales marca un hito histórico en el desarrollo de nuestro país. Desde la fundación de la República de Chile, nunca ha existido una autoridad ejecutiva de nivel regional elegida directamente por la ciudadanía y que por lo tanto corresponda, comprometa y lidere los procesos de desarrollo regional y al mismo tiempo encaminado hacia la participación ciudadana efectiva, porque se trata de una elección directa. Por lo tanto, me parece un hito muy trascendental de la reforma constitucional del año 2017 y que recién se concretaría luego de varios años en abril próximo. Cuando se plantea este tema del gobernador regional, también hay algo por ahí que queda respecto de tampoco descentralizar al 100%, y es esta figura del delegado presidencial. Egon, nosotros en la presentación señalábamos que tú también tuviste esa instancia de ser intendente, una figura que es designada por el presidente en la actualidad, que desaparecería en cuanto a nombre a partir de abril próximo con esta elección. No obstante, queda una figura que es el delegado presidencial. ¿Cómo tenemos que entender, cómo se coordinan ambas figuras, el gobernador regional elegido, tal como lo señalaba Esteban, de manera universal y abierta, respecto de un delegado presidencial que sigue teniendo facultades designadas por el Ejecutivo? Bueno, efectivamente, los intendentes ya no van a existir más, al menos como nomenclatura, como autoridad con ese nombre. La palabra intendente es de origen Borbón, significa burócrata leal a un rey, tiene un significado simbólico de ser gendarme, vigilante, controlador. No es un concepto que tenga una autonomía política territorial bottom-up, de abajo, que sea un gobernante. Entendido gobernante como tener alta sintonía con las demandas de la ciudadanía y que la ciudadanía, por supuesto, los elija. Por lo tanto, este resabio que queda de este centralismo político que tenemos en Chile tiene una autoridad que es el delegado presidencial regional, que va a convivir o va a cohabitar en realidad con el gobernador regional, y que en definitiva una de las falencias de la reforma es que no trae consigo un espacio de coordinación entre estas autoridades, un espacio formal de coordinación. La literatura de la descentralización en América Latina anticipa esto, dice que cuando se producen estos vacíos, los vacíos de poder, en este caso para la cohabitación de dos autoridades en Chile, estos vacíos son ocupados por la política regional.
Por lo tanto, podrían haber potencialmente algunos inconvenientes, pero yo creo que va a primar mucho la legitimidad democrática del gobernador regional. Los gobernadores regionales van a ser autoridades que por primera vez van a ser electas por la ciudadanía, que por primera vez van a tener asegurado un periodo de tiempo que le dé conducción a la estrategia regional de desarrollo. Hoy día los gobernadores, los intendentes duran en promedio 1 año y medio en el cargo. No le pueden otorgar estabilidad a la conducción de la estrategia regional de desarrollo. Eso es un problema muy grave para el desarrollo de las regiones, porque un proyecto que está impulsando un intendente puede terminar ese proyecto por ser impulsado junto con la caída o con la salida de algún intendente. Por lo tanto, me parece que primero, ese es un problema, un vacío. No hay un espacio de coordinación formal entre estas dos autoridades, a pesar de que la Ley de Bases Generales del Estado establece que todas las autoridades se deben coordinar. Sí, eso está establecido, pero esto es una cohabitación que va a tener mucho de dimensión política entre ambas autoridades. Y lo segundo es que, en definitiva, el delegado presidencial regional, si no tuviera las funciones de coordinación y gestión que hoy tiene, a mí me parecería que es un diseño adecuado, pero hoy tiene el delegado dos funciones al menos que son complejas. Uno, coordinar a los CEREMIS. Los secretarios regionales ministeriales son los representantes de los ministerios en regiones, que tienen una inversión sectorial muy voluminosa, muy importante, y quién los va a coordinar, es decir, quién los va a llamar a gabinete, quién los va a proponer su designación, es el delegado presidencial regional. Y la segunda función es que la reforma le deja una función al delegado que es hacer presente a las autoridades del nivel central las necesidades de la región. Esa es una función de gestión, eso es gestión, no es que el delegado va a ser una autoridad protocolar. Por lo tanto, creo que si el delegado hubiese quedado con atribuciones de seguridad interior del Estado, extranjería y fiscalización de los servicios desconcentrados, no coordinación, fiscalizar es totalmente distinto a coordinar. Creo que hubiese sido un diseño mucho más amigable con una descentralización política, pero también tenemos que hacernos cargo de nuestra historia, y nuestra historia es un centralismo exacerbado, somos el país más centralista del planeta probablemente, y este fue el producto del acuerdo de la élite política en esta reforma que se llevó a cabo en 2017. Hay una cuestión que sin duda preocupa y es transversal más allá de los colores políticos, de quién sea el candidato a gobernador, y está vinculado quizá a procesos que ocurrieron en Chile y que quizá no son replicables en otros lugares del mundo, como fue lo que ocurrió durante el estallido social de octubre pasado, donde en definitiva lo que se planteaba fue una demanda ciudadana explosiva que decantó en diversos procesos políticos, entre ellos este aceleramiento de tener este gobernador regional dentro de las elecciones, que también se dan con los constituyentes. Da la sensación de que es una elección, un 11 de abril, donde hay demasiadas papeletas y donde la ciudadanía en definitiva está un poco parcializada. Lo vimos en las regiones en las que se hizo primarias respecto de los candidatos a gobernador, donde la participación, por ejemplo, en regiones o en comunas donde había la elección primaria de un gobernador versus también la de candidatos a alcaldes, la cantidad de votos blancos vinculadas a los gobernadores fue muy importante en torno a aquellos que iban a hacer primarias para sus candidatos a alcaldes. Da la sensación de que falta información, que aún el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, no logra entender la dimensión de descentralización que tiene este cargo. Tú, Esteban, ¿cómo ves esto en materia de programa y participación ciudadana cuando hasta ahora la ciudadanía no se ha volcado a solicitar, en definitiva, acciones concretas a los candidatos a gobernador? Bueno, es fundamental, es realmente fundamental en todo proceso electoral, sobre todo si es la primera elección. Se requiere un nivel de formación ciudadana muy importante. Y eso es una responsabilidad primero del Estado, en sus diferentes dimensiones, digamos. La administración central, la administración descentralizada, pero también el poder legislativo, las instituciones autónomas, etc. Pero también la sociedad civil. Y en ese sentido, lo que está realizando la Fundación Chile Descentralizado, otras organizaciones, es muy importante, porque el Estado no tiene el rol único y exclusivo en la formación, sino que es compartido por la sociedad civil, la academia, las universidades, organizaciones sin fines de lucro, etc. Y también creo que constituye un deber de la ciudadanía. Muchas veces asumimos un rol pasivo, como que todo lo que viene de la política es algo que se nos entrega, pero no asumimos nuestro rol activo como ciudadanas y ciudadanos. Y
La ciudadana es aquella persona que asume su rol en la comunidad con derechos, pero también con deberes. A mí me parece que el principal básico deber es informarnos. Por lo tanto, todos nosotros tenemos la obligación de salir a buscar información. La información hoy en día está disponible, cada vez más, por supuesto. Es un proceso progresivo. Las candidaturas han ido construyendo sus programas, algunas más, otras menos. Se han hecho varios diálogos regionales, auspiciados y patrocinados por universidades regionales en conjunto con la Fundación Chile Descentralizado, donde se debate las diferentes propuestas de las candidaturas. Y por lo tanto yo creo que progresivamente se va avanzando. Pero bueno, es un proceso incipiente, si hay que recordar que es la primera elección. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de la primera elección directa de alcaldesas y alcaldes en 1991-92? Probablemente también ahí las candidaturas eran altamente desconocidas, con un nivel de programas todavía muy bajo. Pero yo quiero destacar además dos elementos que son cruciales en esta elección. Nosotros hicimos un estudio el año 2017, en donde reformulamos el índice de autoridad regional, que es un índice global que mide las diferentes autoridades regionales en el mundo. Chile ocupaba el penúltimo lugar en el índice de autoridad regional. O sea, es, como lo decía antes Egon, el segundo peor país en el mundo en materia de autoridad regional. El segundo peor país, el penúltimo lugar. Entre otras cosas, por la falta de elección directa del Ejecutivo de los gobiernos regionales. Y el segundo elemento tiene que ver con que, fíjese la anomalía, los gobiernos regionales son entes distintos, separados, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, a la administración central. Sin embargo, la administración central tiene en la actualidad un pie muy importante en los gobiernos regionales, la figura de los intendentes. Eso sería equivalente a decir que la alcaldesa o el alcalde de la comuna sea nombrado por el presidente de la República, cosa evidentemente que sería totalmente inconcebible, ¿no? Totalmente inconcebible, porque las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, son entes separados que tienen sus propias funciones, atribuciones, recursos, etc. Eso no se había logrado en los gobiernos regionales, porque teníamos esta anomalía donde el presidente nombraba al órgano ejecutivo de los gobiernos regionales. Hoy en día se van a separar las cosas, y esa separación es fundamental, ¿eh? Tener un gobierno regional con sus propias autoridades elegidas directamente, gobernador regional y consejo regional, y tener en paralelo la administración pública central que se despliega en el territorio a través de la desconcentración. Y ahí es donde entran los delegados presidenciales regionales y provinciales, las secretarías regionales ministeriales, que corresponden a los distintos ministerios en las regiones, y también las direcciones regionales y provinciales de servicios públicos. En la medida en que la Constitución, y ahí está la importancia del debate de la nueva Constitución, no establezca competencias propias a los gobiernos regionales, porque si la nueva Constitución establece competencias propias a los gobiernos regionales, ahí entonces esas competencias van a quedar en los gobiernos regionales liderados por las gobernadoras regionales y en conjunto con el Consejo Regional. Entonces, esa separación es fundamental, y es fundamental también que nosotros avancemos en dejar de ocupar este penúltimo lugar en la tabla de la autoridad, del índice de autoridad regional a nivel global. Hay una situación que es muy particular y se lo pregunto especialmente a Egon, dado que tuvo el rol también de intendente, donde el debate se sitúa en el ciudadano respecto de caras nuevas. Se habla de elegir, al igual que a los constituyentes, tener caras nuevas. Se exige también lo mismo a nivel de gobernadores regionales, pero hay otras voces que hablan de que, dado que esta es la primera vez que se asume este cargo, tiene que ser el gobernador regional una persona que esté empoderada y que conozca, en definitiva, que tenga experiencia en el ámbito público y también político. ¿Es tan importante esa experiencia? ¿Qué es lo que en definitiva el ciudadano tiene que pedirle a este, o cómo tiene que perfilar a su candidato a gobernador regional, en el entendido de que efectivamente nosotros somos regiones distintas, las necesidades de regiones del sur, por ejemplo, que están además traspasadas horizontalmente por este tema de los pueblos originarios y las demandas históricas del pueblo mapuche, por ejemplo, están dentro de ellas. ¿Cómo se debiese configurar esta figura del gobernador regional? ¿Qué sería lo esperable o lo ideal para iniciar de manera correcta este proceso descentralizador con esta elección?
Mira, lo primero es que la elección se concrete. Yo creo que fue un gran logro simbólico que la primaria de gobernador regional haya convocado a la gente que convocó. 400 y tantas miles de personas que votaron por una primaria de gobernador regional el mes pasado. A mí me parece que es el principal hito, elegir a la principal autoridad regional, porque nunca lo hemos elegido, como decía Esteban, nunca. O sea, tú no podías hacer rememorar a un abuelo, abuela, a un bisabuelo, bisabuela. Yo hice este ejercicio con los estudiantes de administración pública, les pregunté qué hacía un gobernador regional en Chile, que le pregunten a sus padres, abuelos y abuelas. Bueno, todos dijeron no, porque nunca, no podemos rememorar algo que nunca hemos tenido. El ciudadano a nivel regional no tiene accountability, nadie le rinde cuenta. No existe la rendición de cuentas, que es un elemento básico para hacer democracia. Por lo tanto, el principal hito es elegir y comenzar a construir una historia. Fíjate que los alcaldes, en las encuestas que nosotros hemos hecho en el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, un 95% de la gente es capaz de reconocer que tiene un alcalde y reconocer el nombre de su alcalde. Porque hay una historia republicana de elegir alcaldes. De saber a lo menos un mínimo para qué me sirve el alcalde o para qué no me sirve el alcalde. Un 70% es capaz de reconocer y nombrar su parlamentario, entre un 50 y un 70, depende de la región. Nombrar para qué le sirve su parlamentario, quién es su parlamentario. Pero a nivel regional, tanto los consejeros regionales como los intendentes actuales, la población a los CORE los reconoce entre un 6 y un 10%, a los intendentes entre un 10 y un 16%, depende del intendente y de la región. Por lo tanto, hay un conocimiento mínimo, es decir, que de cada 10 personas, 2 con suerte saben que existe una autoridad regional, saben levemente qué hace esa autoridad. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que no hay cultura política regional, no hay élite política regional, no hay ciudadanía regional, entendido como capacidad de pedirle cuenta a una autoridad regional. Por lo tanto, aquí tenemos un doble problema. Por un lado, la autoridad regional tiene, o los candidatos a gobernador regional, además de pedir votos, tienen que hacer pedagogía social. Porque en realidad tienen que pedir voto para algo que la gente no sabe qué pueden hacer, porque hay mucha gente que dice, vamos a elegir a los gobernadores provinciales. No vamos a elegir gobernadores provinciales, a los actuales. Vamos a elegir al intendente. No, tampoco vamos a elegir al intendente. Vamos a elegir a la mitad de lo que es, o a una parte de lo que actualmente son los intendentes. Por tanto, hay que hacer pedagogía. Los partidos políticos tienen que hacer pedagogía. Por ejemplo, lo que está haciendo la Fundación Chile Descentralizado es vital para explicarle a la gente que va a ser su gobernador regional o gobernadora regional, que no va a hacer todo lo que hace hoy día un intendente, que al que le van a pasar revista, o el que va a pasar revista para las fiestas patrias, el que va a bailar la cueca, al que le van a ir a poner el cacho de chicha, probablemente, el que va a pasar frente a la Fuerza Armada es el delegado presidencial regional, no el gobernador. Es decir, olvídese que va a ser su gobernador por el cual usted vota, el que va a pasar le va a pasar revista a las autoridades, a las Fuerzas Armadas en los desfiles. No, va a ser el delegado. El cacho chicha probablemente se lo van a dar al gobernador, por respeto, probablemente, pero también se lo van a dar al delegado. Hoy día se lo dan solo al intendente. ¿Te fijas? Entonces, esa cultura política hay que producirla. Y el primer hito, el primer gran hito, es elegirlo. Entonces, la práctica del gobernador regional va a ir generando aprendizaje social, porque ni el CERVEL está haciendo educación, el CERVEL está informando, que es distinto. Hacer educación cívica es muy distinto a informar, vaya a votar por su autoridad regional. Si la gente es primera vez, hay que hacer algo de educación cívica, algo de pedagogía, como lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, para que la gente diga, mira, ¿sabes qué es importante que voy a elegir al gobernador regional? Porque al menos a él le voy a pedir rendición de cuenta de por qué el puente Caucao está con los brazos arriba y hoy día está con los brazos abajo. Porque a los intendentes que teníamos que repetir lo que decía el ministro, que está con los brazos arriba, porque si está con los brazos abajo, hay un problema. Ahora está con los brazos abajo y no está con los brazos arriba. Y el intendente tiene que repetir lo mismo que dice el ministro de Obras Públicas. No hay control, no hay contrapeso, no hay una explicación, una rendición de cuentas de temas tan relevantes para las regiones. Por lo tanto, ante tu pregunta, creo que el principal hito es la elección. El segundo hito es pedagogía social, educación cívica sobre este cargo. Y el tercer hito, que es de más largo aliento, es lo que van a hacer los propios gobernadores con este cargo. Si vamos a tener un festival de quejas, de que no tengo atribuciones, de que no puedo hacer nada, y te presentaste sabiendo que no podías hacer nada, o todo lo que tú querías hacer, tienes una responsabilidad también del gobernador regional.
O sea, yo quiero elegir a alguien que sepa lo que va a hacer y que tenga la suficiente madurez política como para decir, esto es lo que puedo hacer, pero para allá queremos avanzar. Yo creo que hay tres responsables. Y la ciudadanía también, como lo dijo muy bien Esteban, y no voy a profundizar en eso. Pero es importante conocer cómo se van a articular eso. Por eso, Esteban, es importante también que puedas darnos cuenta de cómo se espera la articulación de estas dos figuras importantes de la región. Bueno, en primer lugar, en todo país descentralizado, por más descentralizado que sea, se cuenta en el territorio con dos tipos de autoridades. Una de carácter desconcentrado, que asume las funciones propias del gobierno central, como velar porque la prestación de bienes y servicios sea acorde con lo exigido por el Estado, que se cumpla con la ley, que haya respeto al orden público, etc. Y otra de carácter descentralizado, que vela por los intereses propios del desarrollo de la región, en materia social, productiva, planificación, preservación del medio ambiente, etc. Dado el modelo de Estado descentralizado que estamos postulando, se mantiene la dualidad de autoridades a nivel regional. El tema, a mediano y largo plazo, en la nueva Constitución, va a ser clarificar mejor las competencias de ambas autoridades. Hoy en día, como ya lo explicaba Egon, las competencias tienden a traslaparse, tienden a no estar suficientemente delimitadas, sobre todo a nivel del gobernador regional. Y eso lo deja en una suerte de capicis de minucio, en una disminución de su rol en relación al delegado presidencial regional. Entonces, en el corto plazo, va a haber que trabajar más bien en una coordinación política, en una articulación política, porque las posibilidades de cambios legislativos o constitucionales, primero, son muy difíciles, y segundo, no tiene mucho sentido cuando nuestro país se va a abocar este año y parte del próximo año al debate de una nueva constitución, que va a reformular probablemente estos conceptos. Estos conceptos están en la Constitución. Por lo tanto, eso en el corto plazo va a ser necesario a partir de la elección de abril de los gobernadores regionales un trabajo político de articulación. Pero en el mediano y largo plazo, y ahí está lo más importante, es que la nueva Constitución clarifique y precise las competencias del gobierno regional y de la administración central en la región y sus respectivas autoridades, gobernadores regionales y delegados presidenciales regionales, que tienen que mantenerse porque estamos en un Estado unitario descentralizado, y al mismo tiempo genere instancias de coordinación. Ahí hay un trabajo estructural y hay varios mecanismos en el derecho comparado de distintas instituciones. Por ejemplo, en España y en Alemania hay conferencias de los gobernadores regionales. En España son los presidentes de las comunidades autónomas, en nuestro país serían los gobernadores regionales, que se reúnen en una conferencia nacional con el presidente de la República. Entonces, esa podría ser una modalidad, un ejemplo, ¿cierto? Generar una instancia de coordinación nacional en donde el jefe de gobierno se reúne con los jefes de gobierno regionales. Hay otras experiencias también de coordinación, por ejemplo, la creación de un comité consultivo en donde se integren los delegados regionales con los gobernadores regionales. Hay distintas fórmulas, pero en el mediano y largo plazo lo importante es que la Constitución clarifique los ámbitos de competencia de las dos autoridades que van a cohabitar a nivel regional y al mismo tiempo genere instancias de coordinación. ¿Egon? Sí, mira, la descentralización en América Latina, hay una crítica que se le ha hecho que yo la comparto. Dice que los procesos de descentralización se concentran mucho en América Latina, o se han concentrado mucho en la autonomía política, en alcanzar autonomía política. Elijamos nuestras autoridades. Pero se han concentrado muy poco en fortalecer las relaciones entre los niveles de gobierno que se provoca a raíz de tener autoridades electas. Es decir, se puede resumir en lo siguiente: si usted va a descentralizar, además de otorgarle autonomía, es decir, que usted puede elegir a sus autoridades, tiene que entregar las competencias y funciones necesarias para que la coordinación entre estos nuevos niveles de gobierno que van a existir sea mejor que en contextos centralizados. Porque el sentido común nos dice, si vamos a hacer peor las cosas con autoridades electas que con autoridades designadas, la ciudadanía va a preferir a aquel que hace mejor las cosas o que hacía mejor las cosas. Por lo tanto, la descentralización no va a tener ningún sentido si las cosas se hacen peor que antes. Entonces, esta crítica se traduce en que cuando se descuida una reforma, la
o los incentivos para que estas nuevas autoridades se coordinen para hacer mejor las cosas que antes o hacer mejor políticas públicas en el territorio que antes, pues se pueden provocar problemas de descoordinación, bloqueo o falta de cooperación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas dos figuras que van a cohabitar? La reforma no estableció ningún mecanismo, es decir, esto que decía Esteban, un mecanismo interregional, es decir, Consejo de Coordinación Política Regional, en donde converjan las autoridades designadas y electas, ¿en qué cosa? En mejorar políticas públicas para la región. No es que haya un consejo consultivo para que se pongan a distribuir cargos, para que se pongan a hacer negociaciones políticas, para que se pongan a poner de acuerdo con para dónde vamos a avanzar. No, es para ver hacia dónde vamos a hacer crecer y desarrollar a la región. La estrategia regional de desarrollo es el principal instrumento de desarrollo de una región. No es el plan de infraestructura del MOP. El plan de infraestructura del MOP es a nivel nacional, pero el plan de infraestructura del MOP tiene un plan regional. ¿Quién coordina eso? El gobernador regional. ¿Quién debe fiscalizar que eso funcione? El delegado, sí, pero no debe coordinar el delegado al CEREMI, porque ese CEREMI tiene que estar en sintonía con la estrategia regional de desarrollo, no con el gobernador, con la estrategia. Pero ¿quién conduce la estrategia regional de desarrollo? Es el gobernador, con los consejeros regionales. Esos espacios de coordinación formal no existieron. Es decir, hoy día no hay un espacio de coordinación. Lo que va a haber son esfuerzos políticos de un gobernador regional por decirle a un CEREMI, oiga, CEREMI, venga para acá, necesito que usted el próximo año, en vez de más caminos intermedios, por favor, concéntrese en más APRs, comités de agua potable rural, porque en mi región lo que hace falta son APR, no caminos básicos, ya tengo toda la región pavimentada. Pero resulta que el MOP dice, no, es que tenemos que seguir impulsando los caminos básicos, ahora vamos a ir por los caminos intermedios, pero a esta región no le sirve. Bueno, ¿quién tiene que coordinar? Es el gobernador regional. Pero como el gobernador regional no hay un espacio que va a sentar al delegado presidencial regional, al gobernador, a los consejeros regionales, a los CEREMIs y a los alcaldes de la región, no existe eso. La coordinación va a ser probablemente un potencial problema. ¿Por qué digo un potencial problema? Porque pueden haber regiones en donde la coordinación se ve muy bien, porque hay afinidad política entre autoridades, porque es una región pequeña donde la participación ciudadana genera control social, los dirigentes sociales exigen coordinación, pero hay regiones en donde probablemente esto no suceda. Ese azar, un diseño institucional descentralizado no puede dejar al azar la coordinación, porque se ha evidenciado que estos vacíos de coordinación generan problemas de conflicto, bloqueo. Bloqueo es cuando un gobierno regional le dice, mire, ¿sabe qué? Su política nacional del vaso de leche, yo no la necesito acá, voy a hacer una política nacional del vaso de naranja y lo voy a financiar con recursos regionales. Y se produce bloqueo de una política nacional que le puede servir al habitante en el Tume, del Iquiñe, pero un gobernador dice, ¿sabe qué? Yo no estoy ni ahí con este gobierno y no me interesa su política nacional. Entonces, todas esas situaciones que podrían pasar son las que descuidó esta reforma, es decir, espacios de coordinación. Hay una propuesta que en el paper que escribimos con Esteban, al final planteamos la propuesta de que hoy día la ley 19.175 le da la facultad a los gobiernos regionales para crear comisiones dentro del Consejo Regional. La propuesta es que se cree una comisión o de descentralización, como ya existe en la región de los lagos, existe una comisión de descentralización que no tiene este espíritu. Pero nosotros decimos, oiga, mire, como la reforma descuidó esto, por favor anticipe este potencial problema entre estas dos autoridades que van a tener atribuciones de gestión. Insisto, si el delegado presidencial regional no tuviera atribuciones de gestión, yo diría, ¿sabe qué? Dedíquese a seguridad interior, a fiscalización y extranjería. Usted no tiene nada que hacer coordinando CEREMIs, no tiene nada que hacer haciendo ver las necesidades de la región a los ministerios. Pero como eso existe, van a haber problemas de coordinación, porque la política regional es así. Entonces, en el Consejo Regional, la propuesta es que radique una comisión de descentralización o una comisión de coordinación política territorial, en donde se siente ¿quién? El gobernador, el delegado, los CEREMIs, los alcaldes y los CORES. ¿A qué? A coordinar la implementación de la estrategia regional de desarrollo, no a tomar café, no a hacer política electoral, sino que a hacer la implementación de la estrategia regional de desarrollo, que es el principal instrumento que va a generar procesos de gobernanza, procesos de crecimiento, procesos de desarrollo. ¿Para qué? Para que las políticas públicas que salgan de la descentralización, es decir, elegir, sean mejores que las anteriores. De lo contrario, la ciudadanía va a percibir que no valió la pena
elegir autoridades regionales porque se la pasan peleando, porque las cosas son peores que antes, porque las cosas no resultan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que evitar. Y esa propuesta de una comisión regional de coordinación política es una propuesta que depende del gobernador regional electo. Es decir, el gobernador regional llega y puede crear una comisión, porque está dentro de las facultades de la ley 19.175 de gobiernos regionales. Es decir, no hay que hacer una reforma, porque la reforma y la ley corta que hizo el gobierno ya no lo corrigió. Por lo tanto, yo coincido también con Esteban en que esto se debe corregir en el proceso constituyente, pero una nueva constitución va a tener 2 años de trade-off entre una nueva constitución y lo que tenemos actual. Van a haber 2 años en donde tenemos que evitar esto, y la propuesta es, oiga gobernador, oiga gobernadora, va a tener un potencial problema, no lo estamos diciendo nosotros, no lo estamos inventando, esto ya es evidencia empírica de América Latina. Por favor, anticipe. ¿Cómo? Creando esta Comisión de Coordinación Política Territorial. Perfecto, sin lugar a dudas, como ciudadanía nos queda una tremenda tarea que no es solo ir a votar, sino que también, como lo señalaban nuestros 2 panelistas, esta educación cívica que es tan importante en estos tiempos en los que estamos en tantos procesos eleccionarios. El 2021 va a ser un proceso de muchas elecciones a nivel nacional, a nivel regional y a nivel comunal. Así es que, sin lugar a dudas, este barniz que hemos podido tener respecto de la experiencia, basta tanto de Esteban Šmulewicz como de Egon Montesinos, sin lugar a dudas, que nutre el espíritu de estos diálogos regionales a los cuales les agradecemos, sin lugar a dudas, ser parte de este espacio de difusión, de educación cívica que se intenta también establecer. Así que muchas gracias a ambos por ser parte de este diálogo regional, y a usted también que nos está viendo, también le damos las gracias y los invitamos a difundir estos contenidos que en definitiva hacen esto, hacer educación cívica y entender un poco los procesos en los que estamos como ciudadanos acá en nuestro país. Muchas gracias a ambos por ser parte de esta iniciativa, y a usted nos vemos en un próximo encuentro.